Si alguna vez pensó que Dios simplemente mira para el costado con nuestros pecados, hoy la confesión de fe lo va a sacar del error. Seguimos desmenuzando la gloriosa doctrina de la justificación. Vamos a ver cómo en la cruz chocan y se glorifican perfectamente la estricta justicia y la rica gracia de Dios, cancelando completamente la deuda del creyente. Vamos a profundizar en la realidad inamovible de que un justificado jamás puede perder su salvación, aunque por su pecado sí puede caer bajo el severo desagrado paternal de Dios, hasta que haya un arrepentimiento genuino. Además, vamos a dejar en claro que la salvación siempre fue una sola. Los santos del Antiguo Testamento fueron justificados exactamente igual que los creyentes del Nuevo. Apróntense un buen mate, que esto es teología de fogón, fogón reformado. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Fogón Reformado. Continuamos hoy con el capítulo 11 de la Confesión de Fe de Westminster. ¿Cómo estás, Diego, querido? ¿Cómo andás, Pedro, querido? Ya estuvimos hablando tras bambalinas, temas que no quiero sacar al aire. Está perfecto, está perfecto. Haga un poco de misterio, ahí así queda un aura de misticismo. ¿Está bien? Hay varias confesiones que nos hemos hecho tras bambalinas que quedan entre nosotros. No lo vamos a develar para el público porque, bueno, en fin, nos dejarían en situaciones bastante comprometidas. Pero nada pecaminoso que no sea que los hermanos digan, ¿y esto es loco? ¿Qué está pasando? No. No, nada pecaminoso. No va más Hay algunos gustos culinarios que son realmente sorprendentes, pero bueno, está. Cada uno come y bebe lo que quiere, señor. Sí, exactamente. Saludamos también al que come siempre la misma panchería. ¿Ah, sí? La panchería Maragata del Centro, donde Damián te pone, sí, señor. Mire usted, va a tener que invitar. Sí, no. Va a tener que invitar algún día entonces. Un abrazo. Ah, pero mirá que a mal puerto vas por agua. Invitar es brava la cosa. No. Bueno, si no sale Don Cooperativa, pero el hombre parece que tiene cocodrilo. Bueno, por lo menos podría decirnos dónde queda la panchería y lo invitamos nosotros. Bueno, ¿qué va a hacer? Esa lo invitamos nosotros, ahí va la bocha. Bueno, Ahí va la bocha. ¿Sabés qué? Tempone Chico inició, el hijo Rafa, está federado al básquetbol ahora, chiquito como es, en la categoría Mosquito, Río Negro. Saludamos al Río Negro, al Club Atlético Río Negro de San José, en la categoría Mosquito de básquet. Pero, mirá, categoría Mosquito. Yo cuando jugaba al básquet, yo jugué al básquet hace muchísimos años, creo que la primera categoría era mini, ahora hay Mosquito. No claro, sabía. exactamente. Yo al básquetbol con la estatura que tengo creo que no podría ir ni de espectador. Pero ni de espectador me dejan. Me dicen, no, petizo, vos no. Pero sí, me gusta mucho, es un lindo deporte, el básquetbol muy dinámico. Así que bueno, también saludamos a Tempone Chico. Un saludo a Tempone. Pero ahora sí, poniéndonos un poco más serios, abordamos el tercer punto de lo que nosotros somos así, o hablamos todo en chiste o vamos directo al punto. Ahora vamos en serio, Sin término medio. El otro día, nos toca hablando de todo un poco, el otro día sí. una hermana que es asidua escucha del Fogón Reformado y me dice, no, sí, lo escucho siempre, no sé qué, y no me comentó ni de que este punto que tocaron, este otro punto, me comentó, no, me gusta cuando se pelean entre Colonia y Maldonado a ver cuál es mejor. Bueno, damos que hablar también de que generamos parcialidades. Así que la charla informal previa al estudio también da buenos frutos. No te creas que no sirve para nada. No, se ve que sí. Muy bien, querido. Nos toca entonces continuar con el interesantísimo tema que iniciamos el episodio pasado de la justificación. Hemos abordado dos puntos muy interesantes. Y ahora el tercero también es muy agradable. Y no sé si querés empezar vos o empiezo yo, como hoy te voy a elegir porque estoy de libre albedrío. Sigo de libre albedrío. Bueno, dale. Léelo vos y yo lo explico entonces. Perfecto. Por medio de su obediencia y muerte,
Cristo canceló completamente toda la deuda de todos aquellos que son justificados de este modo e hizo una adecuada, real y completa satisfacción a la justicia de su Padre a favor de ellos. Sin embargo, puesto que por ellos Cristo fue entregado por el Padre y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente, no por cosa alguna que haya en ellos, entonces su justificación es solamente por pura gracia, para que tanto la estricta justicia como la rica gracia de Dios sean glorificadas en la justificación de los pecadores. Amén. Y digo Bueno, amén porque estoy de acuerdo, muy de acuerdo con todo lo que dice. Pero bueno, vamos a desarmar un poquito esta obra maestra de la teología, ¿no? Primero que nada, deuda en cero. Cristo la dejó en cero. Dice que canceló completamente toda deuda. No fue un pago a cuenta, no fue una refinanciación en cuotas, ¿ah? En la cruz, Cristo agarró el estado de cuenta de todos nuestros pecados, de cada uno de nosotros, los que pertenecemos a su pueblo, los pecados de ayer, los pecados de hoy, los pecados de mañana, y le puso el sello de pagado. ¿Ok? Canceló absolutamente toda cuenta que tú tienes en tu vida a causa de tus pecados para con Dios. Hay una cancelación total. Después, segundo, Dios no miró para el costado. Es decir, que se hayan cancelado los pecados no quiere decir que Dios haya mirado para el costado, ¿no? Dice acá, dice, por medio de su obediencia y muerte, Cristo canceló completamente toda deuda de todos aquellos que son justificados de este modo. Dice, e hizo una adecuada, real y completa satisfacción a la justicia de su Padre. Una cosa es que los pecados hayan sido, que la deuda haya quedado en cero. Y otra cosa es que esa deuda haya quedado en cero, eh, pero que nadie lo, o sea, si nadie, una cosa es que nadie lo hubiera pagado y otra cosa es que alguien lo pagó, ¿tá? Dios no mira para el costado. Dios no barre tu pecado abajo de la alfombra, ¿ok? Un juez que perdona, por ejemplo, a un criminal sin que se cumpla la condena es un juez corrupto. Eso ya lo dijimos en algún capítulo pasado. Si un juez le perdonara la condena a un criminal sin que nadie pagara la condena, es un juez corrupto, necesariamente. Entonces, para que Dios te perdonara a vos, sin dejar de ser un juez perfecto, la justicia divina exigía sangre, ¿sí? Exigía que alguien pague. ¿Y quién se come ese marrón? Bueno, se lo come Cristo. ¿Ah? Cristo se comió esa condena por completo. ¿Bien? Entonces, punto número uno, cancelada completamente la deuda, pero punto número dos, Dios no mira para el costado, sino que alguien paga la condena y ese que paga la condena es Cristo Jesús. Después, el Padre pagó la fianza. Dice ahí el texto que Cristo fue entregado por el Padre. Yo creo que esto es clave también. A veces pensamos o está la idea en nuestra mente de que Jesús tuvo que venir como a rogarle a un Dios furioso, a un Padre furioso, para que no nos fulminara, ¿no? Como que Jesús fuera el bueno y el Padre fuera el que está muy enojado. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque fue el Padre el que amó tanto al mundo, y ahí recordamos Juan 3:16, el que amó tanto al mundo que entregó a su propio y único Hijo para que pagara por nuestros pecados. El Padre es el que provee el pago, ¿sí? Si bien Cristo es el que se sacrifica, es el Padre el que lo entrega. Y es un dolor tan grande el del Padre como el del Hijo, ¿no? Entonces, entonces el Padre es el que paga la fianza. Y por último, dice ahí el texto, em, dice la estricta justicia como la rica gracia, ¿no? Ahí leemos en el final, dice, Cristo fue entregado por el Padre y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de la de ellos, y ambas gratuitamente, y no por cosa alguna que haya en ellos, entonces su justificación es solamente por pura gracia, para que tanto la estricta justicia como la rica gracia de Dios sean glorificadas en la justificación de los pecadores. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿cómo puede Dios ser 100% justo, es decir, castigar el pecado, y 100% lleno de gracia, salvar al pecador al mismo tiempo? Bueno, la respuesta es la cruz. La respuesta es la cruz. En la cruz, la estricta justicia cae sobre Cristo para que la rica gracia, como dice acá, cayera sobre nosotros.
Cristo, que había vivido una vida perfecta y que merecía el beneficio del pacto, que merecía ser condecorado, que merecía ser, ¿no? Bueno, Él recibe la justicia y esa condecoración, esos beneficios, en lugar de recibirlos Él directamente, en primer lugar, los recibimos nosotros por esa imputación que el Padre hace sobre nosotros. ¿M? Es el plan más brillante, creo yo, de la historia y que ningún hombre, ningún ser humano podría haberlo escrito, ¿no? Y por eso vemos estas cosas y decimos necesariamente esto es el plan de Dios. No sé qué pensás vos, Pedro. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna es maravilloso cómo puede ser justo y a la vez el juez justo y a su vez justificador de los pecadores. Amén. Tal cual vos lo has expresado y obviamente es una sabiduría que excede todo entendimiento humano y que va más allá de cualquier fantasía o ensoñación religiosa, ¿verdad? Normalmente nunca vas a ver en las religiones paganas este tipo de gracia, este tipo de misericordia, y a su vez esta justicia aplicada al dedillo sobre alguien apto para pagar, ¿verdad? Alguien apto para pagar, porque ese es otro asunto también que hemos ido develando a medida que vamos comentando la confesión, es que Cristo era apto para pagar, ¿no? O sea, no es irreprochable. Y por lo tanto, es realmente una idea maravillosa, sobrecogedora, y bueno, y la recibimos con mucho gozo. Seguimos con el Romanos, siguiente punto. sí, no, quería No, traer un adelante, texto no. bíblico, quería traer un texto Sí, bíblico que para mí tiene mucho que ver con perfecto. esto. Romanos 3, 25 y 26 dice, hablando de Cristo, dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. Amén, tal cual. Completamente de acuerdo. Muy bien. ¿Te parece que seguimos con el siguiente punto? Sí, señor. Punto 4. Punto número 4 de la confesión, el capítulo 11 dice de la siguiente forma. Dios, desde la eternidad, decretó justificar a todos los elegidos, y en la plenitud del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados hasta que Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo a su debido tiempo. Muy bien. Y acá vemos varias cosas interesantes. El decreto de la muerte de Cristo se originó en la eternidad pasada, en algún momento absolutamente remoto y fuera del tiempo, en que la Trinidad hizo ese pacto intratrinitario de redención y decidió, haciendo un poco de aventura en los términos que usamos, decidió tomar los roles económicos que luego toma en la historia de la redención del hombre. Decretó entonces justificar a todos los elegidos. No hubo un sacrificio en potencia. No hubo, como vos dijiste bien, un sacrificio incompleto o que no se perfeccione. Cada uno de aquellos por los cuales Cristo murió será salvo, sin faltar uno. Sin faltar uno. Amén. Y no hay nadie que no haya sido elegido que vaya a ser salvo. Entonces, desde la eternidad decretó justificar a los elegidos. En la plenitud del tiempo, cuando Cristo hizo su aparición en la tierra, Cristo murió por los pecados de ellos, de los elegidos, del pasado, del presente y del futuro, y resucitó para su justificación. Sin embargo, esta justificación no se les aplicó hasta que el Espíritu Santo lo aplicó a su debido tiempo, luego de la resurrección de Cristo. Y eso es muy importante, porque para nosotros es sencillo porque estamos a posteriori y muy a posteriori de que los eventos históricos se realizaron. Pero hay que ver que también había gente que era contemporánea a los eventos y hay gente que era muy anterior a los eventos. Pero esa gente, aún esa gente tuvo que esperar en el seno de Abraham, como se lo conoce, o en el paraíso, hasta que los cielos fueran abiertos por la aparición de ese Cristo resucitado y ese sacrificio perfectamente justificado. Y eso es interesantísimo porque refuerza el concepto del punto número 3. Tal vez
vos tenés una visión distinta de este aspecto, pero para mí es clarísimo que era tan importante que se cumpliera que no había acceso a la presencia divina directa hasta que Cristo no muriera y resucitara. No había acceso. Y eso que se conoce como paraíso o el seno de Abraham era en realidad un espacio, un espacio distinto a la presencia directa de Dios que gozan los elegidos. No sé cómo lo ves vos. Sí, lo que pasa es que yo creo que, a ver, hay cosas que nuestra mente no llega a comprenderlas del todo, porque somos seres que vivimos tridimensionalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, no podemos escapar a lo que es el tiempo, ¿no? Entonces, eh, nosotros podemos llegar a entender, como decía recién que leímos ahí, que vos lo explicaste muy bien, que todo este plan se idea desde la eternidad, en algún momento, si se puede hablar de algún momento de la eternidad, ¿no? Eh, pero lo cierto es que la escritura, y la confesión lo muestra de esta forma, habla de, primero, una encarnación en el tiempo, ¿ah? Y una aplicación de los beneficios de la redención que tenemos en Cristo, también a su debido tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hablar de que en realidad nosotros nacimos, al nacer, nacimos en Adán. Y entonces todos nosotros nacemos condenados en un sentido. Si bien nuestra justificación, podemos hablar de que está planificada, ¿no? Y de que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo en un sentido, en otro sentido decimos, bueno, en nuestra experiencia, nosotros nacimos condenados, nacimos en Adán, ¿m? No nacimos justificados. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo aplica la salvación de Cristo a nosotros y ahí venimos a la redención, ¿no? Sí, No sé claro, si nosotros como... Sí, sí, totalmente. Lo que o pasa es que sea, nosotros como nosotros, como dice habitantes la del... Escritura, nosotros éramos hijos de ira como todos los demás, ¿no? Exacto. Pasa que nosotros, como vos bien decías, somos habitantes del tiempo y para nosotros es un continuo suceder, pero para Dios es un eterno presente. Entonces, esto que para nosotros puede sonar dificultoso, como es que el sacrificio de Cristo se aplicó perfectamente a los que vinieron antes de él. Bueno, se aplicó perfectamente a los que vinieron antes de él de la misma manera que se aplicó a los que venimos después. Se puede objetar, como alguna vez se ha objetado, de que no están muertos, los muertos no están en capacidad de recibirlo. Lo que pasa es que los muertos ya estaban elegidos y habían ejercido una fe en las sombras, en aquellos sacrificios rituales que eran sombra del que habría de venir, con una comprensión salvífica, que ignoro cuál sería el grado o profundidad de la comprensión, pero con una comprensión salvífica de estos eventos redentores. Y eso es muy importante porque lo vamos a ver en el punto 6 no me voy a adelantar, de este capítulo, pero nosotros tenemos que entender que siempre estamos hablando de la misma salvación. No hay dos salvaciones y no hay una forma distinta de entrar al cielo en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, porque si no volvemos a reforzar el concepto erróneo de que el Antiguo Testamento habla de un pacto y el Nuevo habla de otro, pero en realidad no es así, sino que en realidad son transversales, ¿verdad? Y ese es un asunto interesante también. No, y también hay otra cosa, viste, que vos recién hablabas de cuánto podría haber sido la compresión, para haber accedido, ¿no? Al conocimiento de Cristo y la salvación de los del antiguo pacto, ¿no? Pero esa es una discusión que se puede plantear incluso entre nosotros que vivimos después de la cruz, ¿no? Yo el otro día pensaba, cuando recién me convertí y me bauticé y vine a la fe, ¿cuál era mi comprensión del Evangelio? Y realmente era muy escasa. E incluso había cosas que yo las entendía que digo, ¿cómo podía haber entendido eso de esta forma? Completamente Claro. equivocado, errado, casi al borde de la herejía. Sin embargo, estoy seguro de que si Dios por algún motivo hubiera querido quitarme la vida en ese momento, yo hubiera sido salvo, ¿no? Entonces, a veces cuando queremos medir la cantidad de comprensión que tenemos, ¿no? Que nos justifique, entre comillas, acceder a la salvación, ¿no? Estamos en un terreno medio difícil, medio complicado. Lo que sí yo Porque creo... igualmente Sí, siempre dale. somos salvos por gracia y por decreto divino. Perdona que te Exacto, pisé ahí. exacto. Entonces, la comprensión, por supuesto que es importante,
pero jugó un papel secundario. Exactamente, exactamente. Porque quieras o no, después hay otra cosa, ¿no? Eh, o sea, obviamente, si yo me comparo, el yo mío de hoy, de 2026, me comparo con aquel recién convertido, puedo decir en términos de lo que yo creo hoy, lo que creía en ese momento, y mi conocimiento de hoy, y mi conocimiento de ese momento, puedo decir que había un abismo, ¿está bien? Pero en realidad si lo comparo con lo que voy a llegar a conocer cuando acceda al siglo venidero, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia? No creo que sea mucha. No sé si me explico lo que Claro, quiero decir, sí, ¿no? tal cual, O tal sea, cual. vamos a Sí, en adquirir términos cuantitativos no. claro, va a ser una comprensión tal que vamos a tener y vamos a tener un acceso al Padre y a la mente del Padre y al corazón del Padre que esta diferencia que hay en esta línea temporal es casi ínfima. Exacto, es tal cual. Es tal cual. Muy bien, entonces creo que está aplicado el punto número 4. Vamos al 5. Ujú. No sé qué está pasando, pero estamos terminando en hora. Hay una cosa bárbara esto. No, Algo debe estar pasando. Debe ser el ambiente. Debe ser el es cambio medio, de estación. es medio extraño, ¿no? Sí, es extraño, sí. Punto Bueno, número 5. dale. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque nunca caigan en el estado de justificación, sin embargo, por sus pecados pueden caer bajo el desagrado paternal de Dios, quien no les restaura la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, imploren su perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Ah, bueno, pero acá dice que la salvación se pierde. No, vamos a ver, vamos a ver. No te me adelantes, ¿no? Qué importante punto Ya me este, ¿eh? está. Sí, Sí, es muy ya, importante. ya te destaqué. Ya te estoy tirando alguna minita, pero un buscapié, pero de malo nomás. Pero qué importante, es importante, muy importante este punto, ¿no? Este, fíjense lo que dice acá, ¿no? Dios continúa perdonando los pecados, ¿no? La justificación, eh, hablando en términos ahora me estoy acordando del aposento alto, ¿no? Hablando en términos de Pedro, no fue un baño que te diste hace 10 años y ahora te la tenés que arreglar solo para no ensuciarte. No es así. La sangre de Cristo es una canilla que sigue abierta, limpiando constantemente tus pecados diarios a los ojos de la justicia de Cristo. Por eso me vino a la mente enseguida el aposento alto, porque justamente Cristo lava los pies a sus discípulos, ¿no? Y justamente en ese acto muestra cuando Pedro le dice, bueno, lavame todo, ¿no? Porque primero Pedro le dice, vamos a recordar un poco el episodio, primero Pedro le dice, yo no soy digno, ¿no? No, o sea, no me lave los pies, ¿no? No actúes como si tú fueras mi esclavo, en otros términos. Y Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces, ¿qué está ejemplificando ahí Cristo? Justamente la necesidad de que nosotros vayamos a Dios permanentemente para ser lavados constantemente de nuestros pecados, ¿no? Y es interesante porque Exacto. ahí Pedro le dice, bueno, entonces lávame todo. No, tampoco la pavada, Pedro. ¿No? Pero siempre me acuerdo esa escena es algo que me impacta muchísimo. Después dice también, ¿no? Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Dice, y aunque nunca caigan del estado de justificación, y esto es importante porque está hablando acá en la convención de que nunca hay una caída del estado de justificación, es decir, que la fe no se pierde, como vos quisiste inferir hace un ratito, ¿ah? Dice, aunque nunca caigan del estado de justificación, y esto hay que subrayarlo bien, ¿no? Una vez que el juez bajó el martillo y declaró justo, porque nosotros en la fe reformada hablamos de la declaración de Dios, ¿no? Dios nos declara justos, ¿no? Hay una diferencia importantísima entre ser declarados justos y ser hechos justos. Por ejemplo, el catolicismo romano habla de que el cristiano es hecho justo, pero después tiene que mantener su justicia, ¿no? No, en la fe reformada y la fe bíblica hablamos de una declaración judicial de parte de Dios. Dios nos declara justos y por tanto, como estamos declarados justos por Dios, nunca podemos caer, jamás podemos caer. Entonces, como digo, una vez que el juez bajó el martillo y te declaró justo, no podés desjustificarte, para que se entienda bien, ¿no? No hay pecado que vos puedas cometer que sea más grande que la gracia que te justificó. Es imposible.
Tu pasaje al cielo no se cancela porque vos pecaste después de haberte convertido. De ninguna manera. Tú estás justificado porque Dios te declaró justo. Bien. Después sin embargo, por sus pecados, pueden caer bajo el desagrado paternal de Dios. Y esto es importante también, porque acá está vamos a decir, el balance de la cosa. Porque una cosa, si yo te digo solamente, bueno, no hay pecado que puedas cometer hoy que te pueda hacer caer de la justicia, entonces sí, bueno, entonces pequemos libremente, ¿no? Pero no, porque acá justamente está el balance, porque está bien que no podés perder la salvación, pero sí podés perder la comunión con Dios. Amén, claramente. O temporalmente la podés perder. ¿M? O sea, ya no estás en el tribunal frente al juez, ¿no? Ya pasaste a otro estado, ya más que el tribunal frente al juez estarías en la mesa familiar, como te sentabas de chico cuando estabas con tu padre, ¿tá? Y yo me acuerdo, si yo estaba en la mesa con papá y le faltaba el respeto, bueno, no me iba a echar de la casa, pero se iba a enojar. Y se iba a enojar mucho. ¿Eh? Entonces, Dios no nos echa de su familia, Dios no nos saca el apellido, ¿tá? Pero sí que hay un desagrado real de parte de Dios por nuestra rebeldía. Cuando estamos en estado de rebeldía, a pesar de haber sido justificados por Dios y a pesar de haber sido adoptados por Dios, algo que vamos a hablar en el siguiente capítulo. ¿Eh? Entonces dice, quien no les restaura la luz de su rostro hasta que se humillen y confiesen. Entonces, em, yo me acuerdo, y vos te debes acordar también, si alguna vez nosotros le hicimos algo malo a nuestro viejo, ¿no? A nuestro padre, o mismo a nuestras esposas, ¿no? Em, Hay una especie de enojo de parte de ellos, ¿bien? Pero siguen estando ahí. O sea, cuando vos tenés una pelea con tu esposa, hay una frialdad, pero vos seguís estando casado. Si haces algo contra tu padre, sigue siendo tu padre, seguís siendo familia, pero hay una tensión bastante interesante en el aire, ¿no? Cuando pecás y no te arrepentís, Dios no nos quita la salvación, pero sí nos quita el gozo de la salvación. Y nos quita además, creo yo, también la seguridad de que Él está cerca. Entonces, en el estado de pecado, sin arrepentirnos, a pesar de que la salvación no la perdemos, sí estamos, como decía David, en lugar de estar reverdecidos, estamos secos por dentro. No sé si me explico. Tal cual, está ejerciendo Dios su disciplina. Exacto, ¿no? Y entonces ahí es cuando la Biblia nos dice que el Espíritu Santo se contrista, ¿sí? Se hiere y nosotros nos sentimos por adentro secos, vacíos, miserables, como si no fuéramos cristianos, aunque lo somos. ¿Bien? Tal cual, tal ¿Está cual. bien? Porque ¿Hasta es cuándo? interesante. Sí. Dale, dale, No, dale. no, adelante, adelante. Porque No, es interesantísimo. O sea, más allá del buscapié para picarlo un poco y para dar lugar a la argumentación, no podés perder la salvación porque no la ganaste, te la dieron. Y exacto. acá es exactamente lo mismo. No podés perder la comunión porque la comunión es una gracia adquirida y adquirida en base a los méritos de alguien que nunca pecó. Y eso es tan Exacto. interesante, ¿no? Que el vínculo que se forma es tan fuerte, que además te garantiza otra cosa que es un poco más severa de considerar, que es que tu padre al que ama, disciplina, dice la escritura. O sea, Exactamente. como mínimo vas a recibir esa disciplina, que no es ese concepto popular del castigo, ah, hiciste algo malo, te voy a castigar, que es más bien destructivo o revanchístico. Dios no opera de esa manera en ningún caso, sino que opera correctivamente y a veces, por ejemplo, la ausencia de gozo, que puede sonar liviano, en realidad es bastante, genera una confusión bastante importante. Todos nosotros hemos sentido la disciplina de Dios y hemos pecado y hemos tenido que arrepentirnos, pero mientras está ese proceso hay una ausencia de gozo y una intranquilidad, una cierta sequedad, como vos decías, que no es solamente un recurso poético de David, es una No, 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 verdad es una espiritual muy, muy, realidad. muy, muy tangible, ¿no? Claro. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo de una experiencia que yo tuve cuando era muy chico. Cuando yo era muy chico, chico, me acuerdo que, bueno, como ahora, no sé si había un álbum del Mundial o algo por el estilo, ¿viste? Entonces, con otro amigo, que no lo voy a nombrar para no quemarlo al aire,
nos pusimos de acuerdo y mientras yo lo conversaba a otro compañero, él le robaba las figuritas y después nos las repartíamos. ¿Ah? Éramos bastante pillos, por no decir pecadores en nuestra niñez. Y le robamos las Ok. figuritas a este compañero. Sí, acá en Colombia le llamamos chorro, pero ok. Sí, Sí, bueno. allá en Maldonado es pillo porque todo más elegante en Maldonado, dale. Bueno, la cosa es Allá que, son cleptómanos, acá le decimos ladrones a la cosa. la Pero cosa que que, somos mira, más rústicos que con. estaba terminando el año o no me acuerdo si estábamos a mitad de año, no sé, la cosa es que teníamos una de esas salidas que hacíamos con el colegio, en donde íbamos y jugábamos al fútbol todo el día y tipo campamento, ¿viste? Una cosa preciosa. Y este aquí que mi viejo se entera de lo que yo hice, ¿tá? Porque me revisó las mochilas, vio la figurita, esto de quién es, bueno, está. Y mi viejo me dice, sin decirme a mí que lo había descubierto, me dice, che, ¿sabes que me llamó la madre de fulanito, me dijo que le robaron la figurita? No, yo no sé nada, y le digo, no tengo, la verdad que no sé quién fue. Y entonces mi viejo me dice, bueno, por ladrón y por mentiroso, tú no vas a ir al campamento, ¿no? A este retiro. Y vos sabés que eso me destrozó. Y eso me recuerda siempre como que yo realmente en esos días perdí el gozo. Porque seguía yendo a la escuela y yo veía que mis amigos hablaban de lo que iban a hacer cuando estuvieran en el retiro, de que le iban a pasar bomba, de que todos estaban entusiasmados, y yo sabía que ese día no iba a poder ir. Y mi viejo no se retractó y no me dejó ir. Y vos sabés que me marcó tanto eso, pero me marcó tanto que nunca jamás volví a robar, pero ni se me pasó por la cabeza. Yo ponía que tendría 7 o 8 años, una cosa así. Jamás se me pasó por la cabeza. ¿Qué quiero ejemplificar con esto? Que el dolor fue muy profundo. Porque para un niño de 8 Ujú. años, esos son dolores enormes, aunque ahora nos parezcan una pavada. Pero fue tan bueno para mí. Y yo le doy tantas gracias a Dios por lo que hizo mi padre en ese momento. Que ahí es donde yo veo que Dios es agraciado, a pesar de que en nuestra experiencia a veces nosotros no entendamos lo que esté pasando y lo veamos como algo tan feo, tan horrible de pasar, ¿sí? Obviamente que ahora de grandes nosotros tenemos problemas mucho más grandes, ¿no? Podemos tener cosas como la muerte de un familiar, como un problema económico serio, como, ¿no? Que pueden ser cosas que en las que Dios está interviniendo para enseñarnos, para moldearnos a la imagen de Cristo, para hacernos madurar en fe. Y nosotros lo vemos como cosas catastróficas que de verdad nos quitan el gozo de la salvación y sobre todo si estamos en pecado, pero que cuando pasamos por eso, salimos fortalecidos y salimos más amantes de Dios y salimos con un gozo mucho más elevado de lo que era antes, ¿no? Lo quería Sí, traer a, col- tal lo quería cual. traer a colación como ejemplo porque siempre me acuerdo de eso y para mí es la forma que actuó mi padre reflejaba, yo creo, la forma que Dios actúa con nosotros, sus hijos. ¿No? Sí, sí, correcto. La Para, verdad que Sí, no, para cerrar, porque no quedamos en que, bueno, Dios no le restaura la luz de su rostro, pero hasta cierto punto, ¿tá? Hasta que, hasta que el cristiano se humilla y confiesa. ¿Tá? Es decir, ¿cómo se arregla esto de la pérdida del gozo, de la pérdida ¿no? de la seguridad de la cercanía de Dios? ¿Cómo se arregla? Bueno, se arregla cuando justamente venimos en arrepentimiento. ¿Tá? O sea, no, no, exacto. no nos tenemos que volver a salvar. Porque como dijiste vos hace un rato, la salvación ya está. No nos tenemos que volver a salvarnos, no tenemos que volver a bautizar, nada de eso. No, lo que tenemos que hacer es ir al cuarto, arrodillarnos, agachar la cabeza, dejar el orgullo de lado, confesar el pecado, ¿no? específico que hicimos delante de Dios, pedir perdón, y ahí la luz del rostro del Padre vuelve a brillar. Vuelve a brillar. Amén, tal cual. Y a mí me parece que la confesión acá lo pone de una forma espectacular, increíble, porque realmente vuelve a brillar el rostro de Dios sobre nosotros. Tal cual, Diego. La verdad que interesante, interesante. Y interesante la anécdota también. Vamos con el punto número 6 entonces. Bueno, dale. Leo entonces, punto número 6 dice de la siguiente manera, espera que lo estoy buscando, 5 6 perdón. Dice, bajo el Antiguo Testamento, la justificación de los creyentes era, en todos sus aspectos, una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Yo creo que tú lo aplicaste, pero Bueno, exacto, es brillante porque cierra
exactamente, vemos que la confesión está tan bien elaborada, gracias a Dios, que ellos van como que van surciendo los puntos que pueden quedar sueltos en los puntos previos, ¿no? Entonces, si esto viene surciendo lo del punto 4, Dios de la eternidad decretó justificar a todos los elegidos y en la plenitud del tiempo Cristo murió por los pecados de ellos, pero se lo aplicó en la plenitud del tiempo. ¿Cómo? Y bueno, mediante la fe. La justificación es mediante la elección y la fe. Debemos que entender que en el orden de la salvación, más allá de si vamos a hablar de infra o de supralapsario, de lo que sí tenemos que hablar es que lo primero es el decreto divino. Lo primero es la elección divina, más allá del orden exacto. Lo primero es la elección divina, luego la gracia conferida. Siempre estamos esquematizando cosas que son simultáneas, pero esquematizando la gracia conferida e inmediatamente la fe ejercida por el corazón regenerado. Esto funciona así en todos. Funciona así en todos y funcionaba así en los porque había judíos que venían con su macho cabrío o con su cordero pascual. Y venían porque, bueno, porque había que traerlo, porque era lo que los sacerdotes decían, porque era la costumbre, porque había que venir a Jerusalén, porque somos judíos. Y había otro que venía a decir, bueno, vengo a matar a este bicho porque alguien tiene que pagar. Ese estaba ejerciendo fe. Fe, incluso, creo yo, me aventuro yo a creer, fe en que Dios, en ese sustituto, iba a hallar un verdadero sustituto por los pecados y por las deudas que tenía. Y esa es una gracia que es conferida a todos los creyentes en todos los tiempos. Entonces la forma de fe siempre ha sido, o sea, la forma de salvación siempre ha sido la misma. No se trata de, lo que nosotros tenemos que hablar de Antiguo y Nuevo Testamento es en el desarrollo de el plan pactual de Dios y en cómo se fue configurando la predicación del Evangelio y el desarrollo de la iglesia. Pero el asunto de la fe es exactamente la misma. Siempre hemos sido salvos por gracia, por fe y por Cristo. Prefigurándolo en sombras, creyéndolo en el momento en que Él estuvo en la tierra, en la plenitud del tiempo, como viéndolo a través de los ojos de la fe 2000 años después. Y por las centurias que Dios quiera que el mundo siga existiendo si Él así lo quiere. Entonces, en ese sentido, solo hay un orden de salvación. Y eso es muy importante, porque si hay un solo orden de salvación, esto reafirma el concepto, no nos vamos a adelantar, pero reafirma el concepto de que hay un solo pueblo, ¿no? Y que el pueblo de Dios son los elegidos de Dios en cualquier parte del mundo y en cualquier época que hayan vivido. Exactamente. No, y mismo si vos lees del Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, el libro de Romanos, vos lees lo que dice Pablo ahí. Y Pablo no es que inventa una nueva doctrina de la justificación. Pablo no viene y dice, bueno, la justificación era de tal forma, pero miren, traigo una nueva cosa. No. Justamente Pablo lo que hace es ir permanentemente al Antiguo Testamento y demuestra que Abraham y David fueron justificados exactamente de la misma manera que él predicaba, por la fe, sin obras de la ley, ¿no? Entonces, si Abraham se hubiera salvado por obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. ¿Sí? Exactamente. Que es lo que Pablo habla en Romanos 4. Entonces, yo justamente, y bueno, y eso es lo que vos decías recién, ¿no? De que habría muchos judíos que iban y sacrificaban porque habría que hacerlo, porque era tradición y lo sé qué. También pasa de este lado de la cruz, ¿no? Porque así como tenemos hermanos que realmente vienen a la mesa del Señor o vienen a la comunión el domingo con un corazón para con Dios, con un deseo de encuentro para con Dios y con su pueblo, también hay otros que vienen por costumbre. Hay otros participantes de la iglesia que vienen porque, bueno, porque vengo de toda la vida y sigo haciéndolo. Entonces, yo creo que hay de las dos cosas de los dos lados. Gracias a Dios, pienso yo, y creo que vos estás de acuerdo conmigo, es que de este lado de la cruz vamos a ser muchos más los cristianos que actuemos con sinceridad de corazón que aquellos que, llamándose Israel, no son el verdadero Israel, ¿no? Exactamente, sí, estamos de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. Porque es indudable que más allá de la frecuencia con que se celebre la Santa Cena,
siempre es un problema, o un problema o un desafío, debe decir más que un problema, un desafío, el tener un corazón dispuesto, tener un corazón puesto en el memorial, en la presencia de Dios en la Santa Cena. No me quiero poner muy swingliano porque si no me van a apedrear el rancho, pero digo, en el recordatorio, hacer esto en memoria de mí, el memorial y con la presencia del Señor espiritual allí, porque sí, porque pasan los años y bueno, y uno puede caer en ese descuido de venir porque, uy, ya es la hora de la cena, salimos con... Bueno, no. Piano se va lontano porque es una cosa muy especial y muy sagrada, ¿no? Lo que también es especial para nosotros es el respeto al tiempo que nos hemos pactado. Antes de irte, ya que tocaste Preguntín. el tema, te voy a... No, preguntín no, es una recomendación. En la iglesia Sólido Gloria Maldonado, un canal de YouTube, es la iglesia a la que yo pertenezco, y hay una predicación de Steven Payson, hablando de Efesios 3, que justamente habla de cómo el cristiano tiene que venir en preparación para la cena del Señor. Te va a resultar muy interesante. Oh, muy lindo. Soy suscriptor del canal, señores, ya lo vi, lo vi. No la miré esa todavía, voy a confesar. Pero no, sí, está calentita, es de este domingo último, así que... Está. Justo este domingo estuve un poco ocupado. Pero voy a ver si en la semana la miro. Bueno. Llegamos al final, querido. Entonces. Sí, señor. Este es el final del capítulo 11 de la Confesión de Fe de Wolviste. Y con esto hemos recorrido un tercio de la Confesión de Fe. A ver, es una nota destacada, ¿no? Y estamos y llevamos un tercio. Episodio 33 estamos, ¿no? Son 33 capítulos que tiene la confesión y acabamos de completar el número. Claro, el número episodio de Fogón estamos en 33, me parece, si no estoy mal. Sí, puede ser. No me aventuro porque vos ya sabés que soy medio... Yo soy medio turro. Lo que Damián ponga ahí abajo. Lo que Damián ponga es el episodio. Viste que ahora ya digo bienvenidos amigos a otro episodio. El número es una incógnita. Bueno. Pero como los numera, nuestros amigos que nos escuchan, vamos a saben qué número para que es. el próximo episodio la introducción la hagamos con el número también. Con el número de episodio, exactamente. Bueno, ha sido un gustazo, como siempre digo. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Nos seguimos calentando al calor de la doctrina de la Confesión de Fe de Westminster en el Fogón Reformado. Te mando un abrazo grande. Amén, nos vemos una semana. Chau.